Para. Bueno, nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Patricio Moreira, Bernardo Fusato y Cloma Solili. El tema que elegimos para poder desarrollar este trabajo fue el conflicto. Entendemos por conflicto al choque de intereses entre dos o más individuos del grupo, existiendo lo que se denomina un conflicto interpersonal entre dos personas de una misma organización, intergrupal entre grupos distintos o organizaciones distintas, e interdepartamental entre mismos componentes que forman una organización. El conflicto es influenciado por el contexto, la cultura organizacional y la naturaleza misma de la organización. Entiéndase como la desigual distribución de poder y recursos. Entre las bases del conflicto están la diferenciación entre subsistemas, las funciones similares que generan rivalidad, la dependencia asimétrica entre unidades, la mala comunicación y las diferencias entre grupos. El conflicto está compuesto por 4 partes: quienes participan del conflicto, el contexto donde se desarrolla el conflicto, cómo se desarrolla ese conflicto, es decir, el ajuste de las posiciones de los integrantes del conflicto, la administración del conflicto y la solución. El conflicto es inherente a la vida organizacional, no es bueno ni malo, funciona como un moldeador del estado de una organización. Entendemos que la cultura organizacional es parte fundamental de una organización, ya que es el conjunto de valores, creencias, tradiciones y significados compartidos que individuos tienen. Dentro de las características que más influyen en el conflicto está la definición de fronteras, la creación de un sentido de identidad y su función como aglutinante social. Comprendemos que existe en una organización lo que se denomina una cultura fuerte y una subcultura. La cultura fuerte es la predominante, la que la mayoría de la gente de la organización acepta. Y la subcultura es la que genera un choque constante, ya que es dada por una minoría y genera conflicto. La cultura organizacional también puede funcionar como un obstáculo, ya que funciona como una barrera para el cambio, rechaza la diversidad y dificulta las nuevas adhesiones para la organización. Bueno, yo voy a hablar del liderazgo formal y su relación con los conflictos dentro de una organización. Cuando hablamos de liderazgo formal, nos referimos a la persona que ocupa un rol reconocido y que tiene la responsabilidad de guiar a un equipo. Este equipo está formado por individuos que comparten un nombre, una historia, ciertos objetivos y expectativas en común. El líder formal no solo organiza, sino que también tiene que influir, orientar y marcar el rumbo del grupo. Ahora, dentro de ese rol aparece una parte clave, que es el conflicto. Un líder formal se va a encontrar sí o sí con conflictos, porque forma parte natural de cualquier dinámica de trabajo. Puede haber conflictos internos entre los propios miembros del equipo o externos, como por ejemplo que surgen en la relación con otras organizaciones, proveedores o clientes. Lo importante es que el liderazgo formal juega un papel central, como en cómo estos conflictos se enfrentan. Un líder que sabe manejar un conflicto puede transformarlo en una oportunidad, puede aclarar una situación, mejorar procesos o fortalecer relaciones dentro del grupo. Pero si un líder no interviene bien, el conflicto puede terminar perjudicando el clima laboral, ralentizando el trabajo o generando más tensiones de las que ya había en un principio. Por eso, parte esencial del liderazgo formal es la capacidad de leer el conflicto, entender de dónde viene y tomar decisiones que permitan resolverlo, y resolverlo de una manera satisfactoria. Un líder que evita los conflictos o que actúa sin claridad suele empeorar las cosas. En cambio, uno que interviene con criterio y calma logra que el equipo salga fortalecido. Y ahí vamos, Pato. Bueno, a mí me toca hablar de la negociación, que es clave para la solución. La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes buscan llegar a un acuerdo que satisfaga, en la medida de lo posible, sus intereses. Es una herramienta fundamental para resolver conflictos en cualquier ámbito, laboral, familiar, escolar, empresarial o social.
¿Por qué la negociación es clave para la solución? Primero, fomenta el diálogo y la comprensión. Permite que las partes expresen sus necesidades y preocupaciones, evitando malentendidos y reduciendo la tensión. Después, promueve soluciones mutuamente beneficiosas. A diferencia de la imposición, la negociación busca acuerdos donde todos ganen, fortaleciendo las relaciones. Reduce costos y evita conflictos mayores. Negociar a tiempo puede prevenir disputas prolongadas, procesos legales y rupturas irreparables. También desarrolla habilidades sociales. Impulsa la capacidad de escuchar, persuadir, empatizar y tomar decisiones estratégicas. Y por último, fortalece la paz y la convivencia en contextos comunitarios o sociales. La negociación favorece soluciones estables y pacíficas. Elementos esenciales de una buena negociación son preparación y claridad de objetivos, comunicación abierta y honesta, escucha activa, flexibilidad y creatividad, respeto mutuo y búsqueda de beneficios compartidos. Y también me toca hablar sobre el poder. El poder, entendido como la capacidad de influir, decidir o controlar recursos y acciones, es uno de los factores más frecuentes en el origen de los conflictos. Su influencia se manifiesta en relaciones personales, laborales, políticas y sociales. ¿Por qué el poder genera conflicto? Desigualdad en la distribución del poder. Cuando una de las partes tiene más capacidad de decisión o control que la otra, puede crear sensaciones de justicia, dependencia o abuso. Estas asimetrías suelen ser el punto de partida de tensiones. También competencia para obtener o conservar el poder. Los individuos o grupos pueden entrar en conflicto cuando buscan acceder a posiciones de autoridad, liderazgo, prestigios o recursos limitados. Uso inadecuado o autoritario del poder. El poder puede utilizarse para imponer decisiones sin diálogo. Esto genera resistencia, frustración y ruptura de relaciones. Miedo a perder el poder. Quien posee poder puede reaccionar defensivamente ante cualquier cambio que perciba como amenaza. Esto provoca confrontaciones, bloqueo y falta de cooperación. Y por último, percepción subjetiva del poder. No solo importa cuánto poder se tiene realmente, sino cómo cada parte percibe el poder propio y ajeno. Estas percepciones pueden distorsionar la comunicación y aumentar las tensiones. Lugares donde se puede ver el poder son en ámbitos laborales, jefes que imponen decisiones sin escuchar al equipo, relaciones personales, uno de los miembros ejerce control emocional, económico, social, política, grupos que luchan por controlar instituciones, recursos o territorios, o sociedad, conflictos por desigualdades estructurales. Bueno, también voy a hablar de la comunicación. La comunicación es básicamente el proceso en el que una persona transmite un mensaje y otra persona lo interpreta. Para que la comunicación sea efectiva, ese mensaje tiene que llegar claro, completo y sin dobles sentidos. Dentro de las organizaciones existen dos tipos de comunicación, la formal y la informal. La comunicación formal es la que está autorizada y establecida por la institución. Por ejemplo, los mails oficiales, las reuniones programadas, los comunicados o los informes. Son los canales que la organización reconoce como válidos para transmitir información importante. Por otro lado está la comunicación informal, que es la que surge de manera espontánea entre las personas. Acá entran las charlas casuales, los mensajes entre compañeros, los comentarios del día a día. Aunque no sean canales oficiales, influyen muchísimo en el clima de trabajo, porque circula información, opiniones y percepciones que afectan cómo se siente y cómo se entiende lo que pasa en la organización. Muchos conflictos aparecen justamente cuando la comunicación falla. Puede ocurrir que el mensaje se transmita de forma incompleta, que se interprete mal o que incluso que, aunque esté bien dicho, la persona que lo recibe no esté de acuerdo con lo que se plantea. Todas estas situaciones generan confusiones, malentendidos o tensiones innecesarias. Por eso es fundamental que la comunicación sea clara y que la información llegue como corresponde, para evitar errores y mantener un funcionamiento ordenado. Entendemos
o más bien analizamos Rebelión en la Granja porque es un ejemplo de un conflicto mal gestionado. Cuando se está debatiendo qué hacer con el molino, en vez de instruir o promover el diálogo, Napoleón y Snowball terminan en un conflicto que deriva dentro de un sistema autoritario en la granja. Y a mí me tocó hablar sobre una escena de la película 7 años que ilustra un proceso de mediación donde dos personajes se enfrentan a un conflicto por la posición de una naranja. A través de esta disputa se puede observar las dinámicas de negociación y el uso del poder, subrayando la importancia de abordar los conflictos de manera constructiva para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. Bueno, y ahora voy a decir la conclusión. En síntesis, el conflicto es un elemento inevitable en cualquier organización, ya que surge naturalmente cuando interactúan personas con intereses, necesidades y perspectivas diferentes. Lejos de entenderlo únicamente como un problema, es fundamental reconocer que puede convertirse en una oportunidad de mejora si se lo gestiona adecuadamente. La forma en que se abordan las tensiones internas define en gran medida el impacto que tendrá en el grupo. Una negociación clara, un liderazgo responsable y una comunicación efectiva pueden transformar el conflicto en crecimiento, mientras que la mala gestión puede derivar en deterioro, estancamiento o incluso rupturas profundas dentro de la organización. Por lo tanto, comprender las causas, dinámicas y posibles resoluciones del conflicto resulta esencial para fortalecer el ambiente laboral, favorecer la cooperación y asegurar el funcionamiento saludable de cualquier equipo u organización. El desafío no es evitar el conflicto, sino aprender a canalizarlo de manera que sus resultados sean los beneficiosos posibles para todos.